Buenas noches, bienvenidos a RM en un día complicado. Yo quiero dejar de usar la palabra récord porque ya la gastamos y además porque no sabemos cuál es el techo. Todos los días me parece que los cansamos a ustedes, nos terminamos cansando a nosotros también hablando de que se dio el récord. Lo cierto es que van aumentando los casos. No queremos confundir, por eso en el programa de hoy tenemos, creo que a las dos personas que pueden hablar de las cifras y de lo que nos está pasando y de cómo sigue esta situación con cierto margen, digo, de maniobra para poder explicarnos un poco dónde estamos parados. Atención, no queremos decir cualquier cosa, no sabemos cómo llegamos a este número, no sabemos si ya empezaron a impactar, entiendo que no, las distintas restricciones que se fueron tomando en estos números, porque cualquiera de ustedes del otro lado se preguntan por qué si el presidente estableció restricciones tan duras, los números de muertos y los números de contagios siguen subiendo en todo el país. Y la pregunta la verdad que no es muy elaborada, pero creo que es lo que nos estamos preguntando todos, y es, ¿y ahora qué? Cumplimos con las restricciones. Los que se tuvieron que quedar en casa, se quedaron en casa. Salió a trabajar menos gente. La verdad que no sé cuánta menos gente, porque me parece que la expectativa era que mucha menos gente de la que efectivamente necesitó trabajar cuando el gobierno no contempló, y se lo voy a preguntar a Jairo en un ratito, otra vez a los trabajadores informales que no tenían otra opción, digamos, que salir o salir. Pero confinaste por un tiempo determinado, en este caso hasta el 31, para evitar que los casos sigan subiendo. Y los casos siguieron subiendo. Y pasamos la barrera de los 40.000. No tenías plan B, lo contamos acá. Mientras no había vacunas, no había un plan B. La única... A ver, ¿se acuerdan? Estuvo Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica, sentada acá durante los primeros programas y dijo, la única opción es vacunar, vacunar y vacunar. Ahora llegaron vacunas. Esto es una carrera contrarreloj. Es quedarnos en casa, los que se tienen que quedar en casa, es no salir, es evitar la movilidad justamente para evitar que el virus se siga transmitiendo, y mientras tanto vacunar, vacunar y vacunar. Ahora, no generemos falsas expectativas, por eso insisto, digo, vamos a estar hablando con Pedro Can, uno de los asesores más cercanos al presidente de la Nación, y con el viceministro de Salud, que tiene un rol preponderante en lo que es el manejo de esta pandemia en la provincia de Buenos Aires, que es Nicolás Crepla. ¿Qué pasó? Tal vez nos digan, creo que vos, Javi, me decías hoy, que el impacto todavía no se puede ver, no se puede medir, y que estos números no tiene sentido, esto que estoy diciendo, que puede parecer una boludez, porque ¿para qué estás midiendo la cantidad de días que te quedaste adentro y plantear, como escuché durante todo el día de hoy, que la medida había sido un fracaso si todavía no te impacta en la curva? ¿Esto es así? Lo que sucede es que estos casos todavía son pre-restricciones duras, son de la semana pasada, es decir, los contagios son de la semana pasada, y esperan que en las próximas 24, 48 horas, y sobre todo a partir de la semana que viene, empiece a haber algún tipo de traslación entre la restricción más cerrada y números de baja de contagios y sobre todo de utilización de camas de terapia intensiva, que es lo que está detonando. Entiendo perdón, sí. Lo que hemos aprendido un poco es que esos 10, 12, 13 días en que vos tomás la medida o la restricción funciona y te da el resultado. Exactamente. Lo que a mí me genera la pregunta es que cuando no tengas todavía el resultado en números para mostrar que funcionó, por lo que dice el decreto, que volvemos al debate del domingo, lunes que viene, estarías levantando un poco las restricciones. Total. Todavía, por ahí, sin ver resultados positivos, volvés a, no a apertura total, pero a la situación de la semana pasada. Esa es la pregunta que surge, ¿no? Digo, ¿Vamos a tener eso? Está bien, pero digo, entiendo lo que decís, porque hoy, sin una hoja de ruta y sin tener el impacto, como lo decía muy bien Javier la semana pasada, todavía de los números, les volvemos a decir a ustedes, no es que estos números son producto del incumplimiento de las restricciones, estos números es que todavía no impactaron las restricciones. Pero estos números llevaron a las restricciones. Llevaron a las restricciones, exactamente. Y además tienen mucho de arrastre. Total. Pero la pregunta cuando decíamos, ¿y ahora qué? Que se están preguntando probablemente ustedes también en sus casas, es que sin hoja de ruta, digo, hay colegio, no hay colegio, vuelve el transporte público para todos o solamente para los esenciales. ¿Qué va a pasar el lunes?
Insisto, no tenés hoja de ruta. No sabés cómo estás con los números. No sabés. Va a haber hoja de ruta, quédate tranquila. El lunes. Sí, claro. Pero vamos a pasar un fin de semana sin tener la menor idea de cómo llegamos al lunes. Sí, antes de llegar al lunes vamos a tener esa hoja de ruta. ¿Qué va a hablar el presidente? Va a hablar el presidente, Bueno, ya va a ¿me lo vas comunicar a al contar presidente. a cuentagotas o me lo vas a contar? No sé, cuando vos quieras. No, vos arrancá y contame, porque si no te tengo que estar sacando así. No, el presidente lo va a contar o va a hacer un comunicado, un mensaje, de la misma manera que lo va a hacer el jefe de gobierno de la ciudad. Todavía no está definido Larreta si lo va a hacer mañana viernes o el sábado. Y también lo podemos chequear en un ratito con Kreplach, lo va a hacer Axel Kicillof. La idea que tienen el presidente es mantener su palabra que dio en el decreto y que a partir del lunes se vuelva a la restricción previa a esta dureza. A decir, mantener la palabra, me la porfiabas esa. No, desde No, ya. me la porfiaba. Pero hay un debate dentro del gobierno Y no es porque porque yo es le crea- difícil Sí. plantear esta Pero no es contradicción porque de yo decir le crea en el récord y le en tenga toda la confianza No, del mundo desde a Alberto ya. Fernández. Lo que digo es que él está dilapidando la última credibilidad que le queda si no levanta las restricciones el día que dijo que las iba a levantar. salvo una catástrofe, Bueno, la decisión de Alberto Fernández es que a partir el domingo es el último día de cierre estricto, después volvemos a tener cierre estricto el primer fin de semana de junio, 5 y 6 de junio, sábado y domingo, pero que a partir del lunes se relaja a las restricciones previas. ¿Esto cómo se traduce en la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que al revés de lo que pasaba en provincia, sobre todo en el conurbano, no había clases presenciales solo en el secundario, pero sí había clases presenciales en primaria y jardín de infantes? Bueno, a esta hora, el lunes. el lunes, la idea que tiene Horacio Rodríguez Larreta es que vuelvan a abrir las escuelas, primaria y jardín, a esta hora. No le bajaron el martillo porque Ciudad quiere ver mañana las cifras de mañana antes de bajar el martillo, por eso. Ahora después la vamos duda- a contar acá en qué cambia entre hoy y mañana, ¿no? Porque muchos deben estar diciendo... Bueno, porque para ver si estos números se sí, mantienen. la tendencia empieza a bajar. Exactamente. Y por eso la duda de Larreta de si lo va a anunciar mañana o espera el sábado para anunciarlo. Y después los otros temas, que también hay disidencia con Nación y con provincia, es qué pasa con los comercios y con el rubro gastronómico. Los comercios ahora, con estas restricciones duras, solo pueden atender en la puerta, no se puede ingresar. Quiere ver si efectivamente esto no lo flexibiliza otra vez de acuerdo a cómo estaba antes. Y con la gastronomía, hoy no pueden ni siquiera poner mesas o sillas en la calle, ni siquiera de día. Quiere ver si hay, de acuerdo a los números, no es posible, por lo menos durante el día, hasta las 6 de la tarde, que los bares y los restaurantes puedan exclusivamente en la calle atender, volver a atender. Te sumo los datos que dio hace un ratito el gobierno de la ciudad sobre la movilidad de la gente dentro de la ciudad, ¿no? En distintos medios de transporte. Con restricciones. Sí, hoy, datos de hoy comparados con el jueves de la semana pasada cuando no había las restricciones. Y por ejemplo, Subte, que es un foco que siempre miramos, hoy hubo 119.000 pasajeros, 35% menos que el jueves pasado. Que el jueves de la semana pasada. Cuando vos mirás trenes, hoy tuviste 31% menos de gente en trenes que la semana pasada. Digo esos datos porque tal vez son esos los que generan algún cambio o quieren ver si genera algún cambio en la cantidad de contagios. Y en colectivos hay 29% menos de gente que antes de las restricciones. No sé si esto mañana se profundiza, pero es lo que puede llegar a dar algún Igual, cambio. ¿sabés lo que pasa, Jairo? Vos ves las imágenes, digamos. Hoy veíamos uno de los nodos donde tenés más intercambio de traslado, que es Constitución. Ahí estamos viendo las imágenes. Esto es en el día de hoy con restricciones. Entonces vos estás pensando que pasaste la barrera de los 40.000... Todos esos serían esenciales. Todos son esenciales y entiendo también la encerrona del gobierno, porque lo que se discutía, y ahora lo vamos a hablar con la provincia de Buenos Aires, que sean, cortemos los esenciales, o sea, no pueden ser tantos rubros de esenciales. Miren la cantidad de gente que está caminando en Constitución hoy
en pleno confinamiento, cuando lo que vos querés es hacer un cierre fuerte para después poder ir haciendo aperturas graduales. Y vos recién hablabas Javi recién hablaba de los comercios. Lo entiendo por los comercios y lo entiendo por los gastronómicos que hoy decían que cerraron 11.000 comercios, ¿no? Gastronómicos. Del rubro gastronómico, sí. Esto es Constitución a la mañana lo que estamos mostrando. Esto es hoy mismo en Constitución a la mañana, la gente con sus barbijos, pero igual una enorme cantidad de gente en un mismo lugar caminando y circulando. Pero vuelvo a lo de los bares. 11.000 gastronómicos tuvieron que cerrar porque no pudieron resistir este segundo confinamiento, esta segunda ola. Vos decís, van a abrir, van a ver si los números les permiten abrir para volver a poner mesas en la... Digo, ¿cómo haces para... por un lado, permitirles abrir o permitirles tener algún tipo de respiro o ingreso, y por otro lado, que no vayan todos a amontonarse a los bares de Palermo como si nada hubiese pasado en estos últimos 9 días? Perdón y pido, no me detesten, y si me detestan lo lamento enormemente, pero no quiero dejar de decirlo. La gente que estamos viendo que está caminando en Constitución, me parece raro, son laburantes, es gente que salió hoy a trabajar. No es que fueron a tomar un cafecito, que necesitaban distraerse, salir de la casa, que estaban con la cabeza quemada después de 9 días, que ya no sabían qué serie ver en Netflix. Otra vez van a salir, y no es que me la agarro, me encantaba, porque la verdad que no lo estoy haciendo, tomar café en Palermo. Ahora, después de esta cifra, del pedido que se está haciendo, creo que hay prioridades. La urgencia la tienen los que hoy están saliendo a laburar. De verdad tenés que ir a tomarte un cafecito, porque te apuesto, así como te aposté varias apuestas tenemos con Calvo, pero así como te dije, Alberto Fernández no tiene margen y se está perdiendo la bala de plata, se la está quemando si no levanta porque no le creen más nada y no vuelve a poner un nuevo confinamiento nunca más. Yo te apuesto que abren los bares y se llena de gente que necesita ser libre y tomar un café y juntarse con los amigos otra vez en Palermo. Sí, no lo están pensando desde ese lugar. No, bueno. Lo están pensando del lugar de la actividad está bien, pero del bar. Pero ¿cómo lo Porque se quiebra, están quebrando todo. Lo entiendo, y entiendo que hay gente que si no vende un café más cierra. Bueno. Y se le suman a estos 11.000 comercios. Ahí tenés que equilibrar salud y economía, porque ya no hay mucho margen. Bueno, la famosa disyuntiva que no existía. No hay disyuntiva ahora. Ahora tenés que equilibrar las dos cosas. Está Nicolás Kreplak del otro lado, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Insisto, para mí uno de los protagonistas de la gestión de esta pandemia, uno de los hombres que ha tomado mayor volumen político a lo largo de este tiempo. Creo que si vos me preguntás quiénes eran los viceministros de Salud de otras gestiones, la verdad que no creo que ni recuerdo a los ministros de Salud de la provincia de Buenos Aires, no lo recuerdo. Ahora, particularmente se lo conoce por ser parte del ala dura, ¿no? Junto con Goyan y Axel Kicillof, venían pidiendo cierres y previendo estos números hace mucho tiempo. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Te pido, con la mayor diplomacia pero sinceridad posible, si no te frustra ver estos números cuando eran del ala que venía insistiendo que este cierre se tendría que haber dado, este cierre intermitente, este cierre por fechas más acotadas, se tenía que haber dado mucho tiempo antes. Bueno, voy a hacer una salvedad primero, porque guarda con analizar los números de cada día, sí. Porque hoy es un día muy particular, fue una semana con 2 días feriados, entonces cuando los días feriados tienen una caída en la cantidad de casos, que no se debe solamente a que haya menos laboratorios, especialmente en el sector privado trabajando, sino que además que la gente consulta mucho menos a las guardias en los días de fines de semana y también en los días feriados. Entonces, después aparece como una especie de acumulación o compensación en los días siguientes, y es posible que lo que estamos viendo en los días de hoy y de mañana tenga que ver un poco con la compensación de los días del feriado. Lo digo esto porque es lo que pasó en la dinámica de toda la pandemia a lo largo de todo este tiempo, y hay que esperar un poquito quizás hasta ver cómo cierra toda la semana para poder hacer el promedio semanal y saber bien cuánto cambió respecto a lo que estaba pasando antes. Igual Kreplak, pero igual sí. Viceministro, los números de contagios del fin de semana y de los 2 feriados fueron récord, o estuvieron cerca del récord, para ser fin de semana y para ser feriado. Con lo cual el piso viene muy alto. No, tal cual. El piso viene muy alto y venía en una dinámica de ascenso muy grande. Sí, claro. Lo que quiero decir con esto es
es difícil analizar el caso de cada día. Lo que veníamos viendo de la última semana anterior, que fue en la provincia de Buenos Aires, la semana récord de más cantidad de casos, fue un crecimiento de cerca de un 30% respecto a la semana anterior. Aparentemente, por lo que estaríamos empezando a ver, pero todavía es muy precoz para poder saberlo, no se va a seguir dando esa dinámica de crecimiento tan veloz, que es el primer objetivo que estamos buscando, evitar irnos a un 30% más. Pero si se siguen dando los mismos casos que en la semana anterior, ya es un efecto positivo de la restricción. Eso lo digo porque cuidado con lo que uno está buscando cuando toma una medida. Estamos buscando quebrar la velocidad de ascenso. Para bajarla nos falta bastante más. Ahora, Nicolás, vuelvo para que no te me escapes con lo que te preguntaba hace un rato. Insisto, no somos amigos, tengo una relación de fuente, de consultarle cuando todos andamos perdidos con el tema de los números, no milito en su espacio político, pero la verdad, vamos a tenernos a los hechos. En enero vos estabas pintando este mismo escenario. Lo que a mí me frustra, y por eso te pregunto y te pido que sinceramente me digas si no te frustra a vos, es que esto, no tenía la bola de cristal. Evidentemente había un grupo de gente que estaba trabajando, que podía prever este escenario para esta época. No, es natural, es razonable porque pasó en todos lados. Lo estamos viendo, primero lo vimos en Europa, lo vimos en América del Sur. Y cuando cambian las condiciones epidemiológicas y empieza el frío, las enfermedades respiratorias se contagian más, así que es esperable y razonable. Ahora, la situación, yo quiero matizarlo dentro de un contexto. Estamos en un contexto que es de una gran cantidad de vacunas. ¿Y por qué lo digo esto? Porque también el esfuerzo nosotros le pedimos a la sociedad. Yo te veía el análisis que haces vos planteando que hay mucha circulación y que es cierto que hay que acompañar, que tenemos que pedirle a la sociedad que nos acompañe cuando pedimos una restricción, que se quede en su casa. Por ahí hay gente que por ahí hace todavía reuniones sociales que no son indispensables porque las necesita, porque extraña, pero yo creo que hay que explicarle con claridad que la perspectiva que tenemos nosotros es que no sea tan largo, tan extendida esta situación como pasó el año pasado, porque hay muchas vacunas que están llegando y pues las vacunas tienen mucha eficacia. Y ya estamos viendo una caída de letalidad muy grande, al menos en la provincia de Buenos Aires estamos estudiándolo y vemos una caída de letalidad muy grande y esperamos que con todo lo que estamos vacunando estos días y lo que están llegando, es decir, que de acá a 5 semanas, por ejemplo, tengamos a toda la población de riesgo inmunizada que tiene menos posibilidad de contagiarse, de internarse. Ahora, entonces, lo que estás diciendo es ahora. Lo que está diciendo Nicolás es banquen que falta menos y esta vez en serio, esta vez créanos. Me decía Jairo, perdóname, porque no me acuerdo exactamente, pero vos habías escuchado la entrevista de Daniel Goyán que había dicho... Sí, hoy en Radio con Vos, no sé, a mí me generó como una alegría en medio de tanta incertidumbre, que dijo, para agosto, septiembre, vamos a estar viviendo lo que vive Israel, Estados Unidos, Reino Unido, de sentir más serio la post-pandemia. Y la verdad que me volvió el alma al cuerpo la idea de decir, si hay vacunas, si llegan vacunas, poder estar saliendo en serio. ¿Eso nos puede transmitir ese mismo optimismo? ¿Es así? Si Goyán se levantó en un día de lo que yo llamo, un optimismo bobo. No, yo creo que se dan varias cosas y es lo que está pasando también en el hemisferio norte, que no solamente vamos a tener vacunada a toda la población o a la enormísima mayoría de la población para ese momento, sino que además cambian las condiciones de contagio. Entonces, las enfermedades respiratorias, claro, para septiembre ya van a estar vacunados, seguramente la enorme mayoría. Nosotros estamos muy cerca de poder vacunar con las vacunas que llegaron ahora, al menos con una dosis, que es muy eficaz una dosis, y tenemos estudios que lo demuestran esto. A toda la población de riesgo, estamos muy cerca de poder hacerlo. Entonces, podríamos pensar que para septiembre tenemos vacunada a la población de riesgo y mucho más, y posiblemente a casi toda la población que pueda ser vacunable, y que eso nos ayude primero a reducir la contagiosidad, la gravedad de los contagios, y además cambiando el clima cuando empieza la primavera, es muy probable lo que dice Daniel Goyán. Pero incluso yo quiero decir, eso septiembre es bastante alejado. Antes de septiembre, lo que estamos viendo es que la situación de letalidad que ya se está viviendo en este momento es muy distinta a la que se vivía el año pasado. Aún a pesar de variantes virales más agresivas, más contagiosas, estamos viendo que la letalidad está por debajo de la mitad de lo que se vivía antes. Entonces, ese esfuerzo que nosotros estamos pidiendo... Perdón, pero me perdí. ¿La mitad respecto de qué? Porque hoy estamos manteniéndonos entre los 400 y los 500 argentinos muertos por día. Claro, la letalidad es fallecidos cada 100 contagiados. Sí. Y eso quiere decir que uno podría tener esta cantidad de contagiados que tenemos ahora, pero con menos fallecidos.
menos fallecidos significa menos personas en terapia intensiva, toda una cadena, ¿no? Que termina con eso, que es muy feo hablar de esto, pero bueno, entiendan que es un trabajo que hacemos los médicos y hablamos de estas cosas. Entonces, quiero decir con esto, por la cantidad de casos que tenemos hoy por día, si tuviéramos la letalidad que teníamos el año pasado, que era 3,5, es decir, 3,5, o 7 personas de cada 200 que se contagiaban fallecían, y ahora estamos en un poquito más de 1 de fallecidos por cada 100 que se contagian. Y eso es las vacunas. Entonces, a medida que seguimos vacunando, hoy tenemos el 60% de la población que tiene entre 50 y 60 años con comorbilidades ya vacunadas en la provincia de Buenos Aires. Tenemos más del 80% de todos los que tengan 60 años sin comorbilidades y más del 90%, el 95% de los que tienen 60 con comorbilidades. Es decir, estamos avanzando muy rápidamente y podemos llegar rápidamente a vacunar a todos los que tengan comorbilidades, que es lo más importante. Y acá aprovecho y una vez más pido, agradezco por este espacio, pido por favor de las personas que tienen comorbilidades que se inscriban en la página de Vacunate PBA. Esto es muy importante, especialmente las personas gestantes, porque estamos viendo un aumento de la mortalidad materna en las personas gestantes, sobre todo las que tienen alguna comorbilidad, hipertensión, diabetes u obesidad, y necesitamos que se inscriban para poder vacunarlas lo más rápido posible. Ahora, Nicolás, perdón, ya te dejo con Javier que quiere hacerte una pregunta, pero respecto de esto se dio una polémica porque dicen vas al vacunatorio y no te piden absolutamente nada, o es muy precario, digamos, con un certificado de un médico que diga que tenés hipertensión, van y te vacunan. En algún momento creo que habías explicado, la verdad que ya no me acuerdo en qué contexto, pero me parece que es importante que esto era porque querían evitar saturar el sistema y evitar que todos estén yendo a los hospitales o a los sanatorios o a sus médicos a buscar un certificado o a buscar estudios. Ahora, claramente hay una zona gris donde más de uno se está aprovechando de esto. Sí, seguramente. Nosotros tenemos, en salud solemos pensar las cosas de esa manera. Primero, es una historia clínica, esto queda en una declaración jurada, y nosotros tenemos una historia clínica digital que estamos construyendo en este momento en la provincia, es decir, que uno va a mentir con sus antecedentes patológicos y personales. La enorme mayoría de la población no miente con estas cosas. Pero si yo voy y digo que tengo hipertensión, no me toman nadie me va a tomar ahí la atención. No, porque no es el objetivo, e incluso si tenés la hipertensión en ese momento está baja, puede ser hipertenso igual y tener mucho riesgo. Nosotros lo que le pedimos es que vayan con un certificado médico. Si tienen certificado médico, mejor. Si no tienen certificado médico, pero tienen el tratamiento indicado, tenemos el equipo preparado para poder evaluar qué es el tratamiento médico y saber si eso es una de las enfermedades de riesgo. Pero si no tiene nada de todo esto y va a firmar una declaración jurada, bueno, nuestro objetivo es vacunar a las personas que tienen riesgo para no se enfermen ni fallezcan. Principal objetivo. No el principal objetivo que sean muy precisas a quienes se hagan las vacunas. Se termina colando gente, no sé, va Jairo mañana y te dice soy diabético, no le vas a tomar, nadie le va a tomar la insulina, nadie le va a preguntar nada, nadie le va a pedir nada. Sí, se le pregunta, por supuesto, se pregunta ahí, y 2 veces tiene que decir, tiene que contar y jurar, decir, hacer una declaración jurada de qué es lo que tiene. Y la verdad que nosotros creemos en la buena fe de las personas. Otra opción posible, tenemos 50.000 vacunas por día, vamos a escalar la semana que viene a seguramente más de 100.000 por día, que nosotros hagamos que 100.000 personas por día vayan a consultar, a conseguir un turno médico en este momento de tensión del sistema de salud, para que una persona les haga un certificado. Me parece que vamos a generar demasiadas barreras, vamos a demorar una vacunación que se tiene que hacer bien rápido, vamos a hacer que tarde mucho más tiempo. Sin duda, aquel que vaya con un certificado médico, digital, escrito, como tenga, eso es mucho más rápido, van a tardar menos en hacer las preguntas, es mucho más cómodo para todos. Pero aquel que no lo tenga, vamos a permitirle que sea de esta manera. Viceministro, ¿cuál es la postura del Ministerio de Salud de la provincia respecto a el lunes? A partir del lunes, ¿cuál es la idea que tienen de cómo seguir con las restricciones en provincia? Nosotros tenemos un sistema de fases activo que es muy parecido a lo que se terminó adoptando a nivel nacional hace poco, es decir, según la cantidad de casos y la ocupación de las camas, se van, toda la provincia, que es muy grande, no solo el conurbano, se van categorizando e inscribiendo dentro. Hoy tenemos un problema muy grande en el interior, especialmente de nuestra provincia, hay una enorme cantidad de casos y hay muchas localidades que tienen una saturación muy importante del sistema de salud. Así que van a pasar todos estos, o muchísimas de estas localidades, a una situación que nosotros llamamos fase 2, que tiene que ver con las restricciones de la nocturnidad, que en el AMBA se ven hace un tiempo, y también de la escolaridad. Probablemente eso va a ser lo que termine sucediendo la semana que viene. Pero eso es, como dijo el presidente, era por 9 días, y luego de estos 9 días pasábamos a
a la fase anterior, que es así como tenemos en la provincia de Buenos Aires. ¿La escolaridad se mantiene desde los hogares? ¿Sin escuelas abiertas? La escolaridad se va a mantener de manera virtual. Uh-huh. Claro, de manera virtual, como veníamos trabajando en la provincia hace un tiempo. Uh-huh. Excepto en las localidades donde estemos en fase 3 o fase 4, que ahí sí se puede tener presencialidad escolar. Y ahí no hay un peligro. Usted una vez dijo, viceministro, que el riesgo de no bajar fuerte la cantidad de contagios es que eventualmente llegara una tercera ola sobre una base alta que ya tiene el sistema al límite y que eso derivara ya en la saturación. Si ahora se frena la cantidad de casos y queda como quedó antes en una meseta de 25 o 26.000 casos que parecía que quedaba ahí y ahora escaló a los 30 y pico largos, casi 40. Si queda ahí, ¿no te va a obligar a otra vez cerrar fuerte, ya sean otros 9 días u otros 10 días, por esto que usted decía antes? Bueno, es probable. De hecho, este repuntar de casos después de haber descendido del pico anterior tiene que ver con eso que estamos planteando, eso que decías recién vos. Lamentablemente, nosotros planteamos la necesidad de tomar algunas medidas un poco antes para tratar de evitar estos aumentos de los casos. Una vez que sean los aumentos de los casos, el riesgo que tenemos es que pase esto que estamos viendo ahora, que o sea sube, que, le cuesta bajar, y si cambia las condiciones epidemiológicas, sube. Perdón. Sí, no, este puede ser entonces, puede tranquilamente no ser el último cierre estricto, por más de que la semana que viene, por unos días, volvamos a la fase anterior, tranquilamente puede haber un poquito más adelante otra fase estricta. Bueno, todo está para analizarse. Yo suelo pensar que en la epidemia hemos aprendido a no decir que las cosas están escritas en piedra y que uno tiene que ir analizando epidemiológicamente lo que viene sucediendo y en función de lo que va pasando, qué decisiones se toman. Me parece que ahí está la clave, analizar, ver la información, y si sabemos que está aumentando demasiado y se pone en riesgo la atención de la salud de la población, lo único que sabemos que se puede hacer es reducir la circulación de la gente. Así que, según eso, iremos viendo. Yo creo que también juega un tiempo distinto, que son las vacunas. Insisto en que no es lo mismo que tengamos a toda la población vacunada que no la tengamos. Entonces es una carrera, estamos llegando a la parte final de una maratón. Por eso insisto en que el esfuerzo que tenemos que hacer ahora individualmente y como sociedad es mayor, porque estamos muy cerca de tener a toda la población. Ahora, te puedo hacer una pregunta por desconocimiento, porque uno ve los cierres duros que se hicieron en el resto del mundo y la verdad que las imágenes lo que te muestran son lugares prácticamente desiertos, lockdown muy fuertes, con mucho control, donde prácticamente no hay nadie en la calle. De hecho, era el propio presidente Alberto Fernández, ¿se acuerdan que le mandaba fotos a Axel Kicillof mostrándole cómo estaba París o cómo estaba en su gira europea, y después el gobernador lo subía vía redes? Uno lo que veía hoy en Constitución a la mañana está muy lejos de parecer un cierre duro. Y por supuesto, insisto, uno entiende lo que significa la necesidad de salir a trabajar y no creo que nadie a la mañana, primera hora de la mañana, esté en Constitución porque necesita salir a tomar un rato de aire. Pero esto que se ve no parece hablar de un cierre duro para las necesidades que se tiene justamente para evitar que se siga dispersando la enfermedad y aumentando la curva. Es mucha gente la que se ve. Tal cual. Sí, tal cual. Lamentablemente el problema que vemos, un poco lo que planteaba Jairo recién, es que si no son muy fuertes las medidas de restricción, la velocidad de descenso no será tan potente, entonces las medidas se toman por más tiempo. Cuando uno puede tomar una medida más fuerte, quizás la puede acotar más en el tiempo y si no, tiene que estirar más. El tema es que tiene más plata, esto es una cosa que construimos. En los países... El tema es que tienen más plata para bancar la restricción. Claro. Sí, quizás sea eso uno de los aspectos. Yo no sé si es el único de los aspectos, pero puede ser que sea uno de los aspectos. Nosotros hemos tenido un cierre muy fuerte el año pasado que nos permitió armar el sistema de salud y con mucho acatamiento. Este año no lo estamos haciendo, quizás hay muchos factores, posiblemente el agotamiento, la acumulación de tanto tiempo. La verdad que yo creo que es importante que intentemos hablar mucho a nuestra sociedad, explicarle todo esto, a ver si logramos conciliar de buena fe, porque esto no es controlable con la policía, esto no es una cosa que uno puede poner un inspector y cerrar los trenes o cerrar los lugares de trabajo. Me parece que tiene que haber un acuerdo social generalizado en el cual todos tenemos una responsabilidad, sin duda aquellos que tenemos cargos de gestión, pero también los comunicadores, toda la sociedad en general, las familias. Me parece que tenemos que hablar mucho de esto para entender que este es un último esfuerzo que nos damos entre todos. Y ahí insisto de vuelta con una cosa que me parece muy importante, que es
no politizar de un extremo, no pensar entonces porque acusar a unos u otros de problema de la gestión y por eso entonces no acatar. Me parece que la enorme mayoría del pueblo entiende la gravedad, acompaña, pero si siente que el resto no acompaña, por ahí afloja un poco en los esfuerzos que tiene que hacer. Me parece que hay que fortalecer sobre aquellos que moralmente, que social y que comunitariamente aportan lo suyo, quedándose en casa, cuidando a los demás, y que me parece que ese es el ejemplo que hay que mostrar más. Igual, Nicolás, ahora no quiero complicarlo a Pablo Schneider, no sé si tienen las imágenes que nos mandaba la gente de la Agencia Gubernamental de Control, pero la Ciudad de Buenos Aires efectivamente sí cree, digamos, en el poder de policía. No las tenés, las perdiste por ahí, bueno, no importa, no las tenemos, pero eran muy elocuentes, ¿no? Con enorme cantidad de gente, 800 inspectores de la Agencia Gubernamental de Control parados en cada uno de los lugares, labrando distintas actas, poniendo multas, clausurando lugares. Esto sí se hizo en la ciudad y se vio mucho menos en la provincia. ¿Eso sí tiene, digamos, un componente ideológico? Tampoco. No, bueno, la provincia es un territorio muy vasto y heterogéneo y hay lugares donde sucedió muchísimo. Me consta porque yo hablo con muchos intendentes que me han contado y me han ido relatando lo que venía sucediendo en sus distritos en muchísimas situaciones. Se ha hecho muchísimo, posiblemente, y esto es muy difícil de analizar porque uno puede ver en donde no se hace algo y mostrarlo como que no sucedió. Yo insisto con la idea de, aunque pongamos a todos los policías e inspectores a que persigan a cada una de las personas, a que hagan las cosas bien, si la sociedad no cree que tiene que hacerlo bien, no lo va a hacer y no vamos a tener la capacidad de frenarlo. Así que me parece que es muy importante que hablemos sobre la importancia que tiene esta medida de cuidado. Insisto con que no van a ser para siempre, que van a ser algunas semanas más, porque la vacunación nos va a dar una perspectiva distinta. Entonces, el esfuerzo que vamos a hacer ahora vale doble. Ustedes también se están jugando, hablamos de la credibilidad de Alberto Fernández, la suya, ¿no? Diciendo un último esfuerzo. ¿Cuántas veces escuchamos un último esfuerzo? Decir ahora, este es un último esfuerzo. Tiene las fotos, te pido una pregunta de Jairo, pero me dicen que si no lo largamos a Kreplak, no sale nunca más, aviso. Le traslado. Así que vamos a sostenerlo. Yo nunca dije... No fuiste vos, pero hay gente que nos está diciendo que si no te largamos rápido no salís más. Una cortita que me Pero está haciendo... miremos un minuto, sí. Perdóname, las imágenes, se ve a la gente, la cantidad de gente de la Agencia Gubernamental de Control que está justamente en cada uno de los comercios. Bueno, esa imagen donde para evitar se acordaron esta semana. La competencia tarde, está bien, pero digo, es algo que no vimos antes en no provincia. hacían ningún control. A eso me refería, quería ver esas imágenes, gracias. Acá hay gente, Nicolás, que pregunta puntualmente porque tienen miedo porque no les llega la segunda dosis de la vacuna china de Sinopharm o de la Sputnik y están contando los días porque le dijeron que tenían tantos días para la segunda dosis. ¿Cuál es el mensaje para llevar tranquilidad ahí? Gracias por esa pregunta, es importante. Primera cosa que es muy interesante que se sepa es que una vacuna produce anticuerpos y unas defensas que se llaman inmunidad celular y que eso tiene memoria y que cuando pasa el tiempo esas células se guardan. Hay gente que por ahí se mide los anticuerpos y ven que bajan los anticuerpos cuando pasa el tiempo. Bueno, eso no está bien, porque es normal que bajen los anticuerpos, es lo que tiene que suceder, si no incluso hasta podría ser un problema que no bajen, porque se guardan en un lugar de memoria, pero cuando apareció la enfermedad de vuelta, salen rápidamente y actúan. O sea, no queda desprotegido. No, para nada. Nunca se reinician los esquemas de vacunación, esto sucede, es una máxima para la vacunación en general, no se reinician, es decir, si el esquema es a los tantos días y se hace tiempo después, no hay que empezar de vuelta de cero, sino que se da la segunda dosis y la primera dosis siempre cuenta. Entonces, con esto la primera cosa es, si se pasan los 90 días, ese día 91 se perdió la vacuna, no para nada, la vacuna sigue sirviendo. Estamos dando, para la vacuna de Sinopharm, hemos entregado casi todos los turnos, quizás pueda haber algún caso particular que no se notificó o que no sepa, vamos a seguir dando los turnos para aquellas personas que tengan dada la primera y no la segunda, porque eso ya está todo cronometrado, esa parte. Estamos dando ahora la segunda dosis de AstraZeneca para aquellos que se han dado Covishield, que es AstraZeneca hecha en la India hace un tiempo, estuvimos dando estos días, y hemos dado algunas de Sputnik de la segunda dosis. Insisto, la primera dosis tiene una eficacia muy alta, una eficacia cercana al 93% en casos graves con la primera dosis de Sputnik, que es muy potente, tan potente como algunas otras vacunas que tienen una sola dosis. Se va a dar la segunda dosis en su momento, pero lo más importante para nosotros, que tenemos que definir las políticas sanitarias, es cómo hacemos para aplicar las vacunas de manera tal de reducir
la carga de enfermedad en la población, la cantidad de personas que se enferman y que se enferman gravemente. Hoy lo más importante para nosotros es dar la primera dosis a las personas que están ocupando las camas de terapia intensiva, que están falleciendo en este momento, porque con esa primera dosis se reduce muchísimo la contagiosidad, la gravedad y los fallecidos. Después a todos le vamos a dar la segunda dosis, a medida que vayan llegando, por supuesto. Tenemos algunas, las estamos aplicando, hoy aplicamos, mañana aplicaremos. Quiero decir, nadie se desespere porque no le va a llegar, pero quiero dejar también tranquilo que aquel que ya tenga la primera dosis está en mucho mejores condiciones que aquel que no la recibió, que también tenemos que llevársela y estos próximos días vamos a dedicarnos a eso. Nicolás Kreplak, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. 3 cuestiones que quiero redondear a partir de esta nota. La primera, insisto con lo de Jairo, es la primera vez, digamos, que uno escucha una voz esperanzadora respecto de banquemos un poco más, porque esta vez hay una salida y no estamos hablando de 1 año, 2 años, 3 años, sino dijo septiembre. ¿No? Ratificó lo de septiembre, pretenden y un poco tener, antes también. Y un poco antes también tener inoculada a la mayor parte de la población, no solamente de riesgo. Ellos lo que esperan es tener completamente vacunada a la población de riesgo y ampliarlo el porcentaje de vacunación a la gente que no tiene comorbilidades. Sí, a mí me marcó mucho la declaración de Goyan de decir lo que están viendo ahora en Estados Unidos, Israel y Reino Unido. Claro. Qué sé yo, ojalá que la pegue, esto es el coronavirus, todo el tiempo nos da lecciones, pero te genera en el peor momento, donde ves la cantidad de casos, la cantidad de muertos, a mí me da como un poco de oxígeno. Bueno, a todos, ¿no? Y sobre Totalmente. todo esto de aguantar un poco, hay que ver, como decías vos también es cierto, los países más desarrollados tienen más recursos económicos para bancar, pero insisto, una cosa es lo que veíamos en Constitución, hay que ver que el lunes no salgan todos los que necesitan a tomar ese cafecito. Y sé que esto va a traer bastantes críticas. Lo otro que les pido es que nos pongamos de acuerdo. Vamos a ¿cómo es tutear al que está del otro lado? ¿O No, lo tratamos? jamás. ¿Por qué le dice viceministro? No. Yo le digo Siempre Nicolás. ahí. No, pero Siempre ¿sabes ahí. lo que pasa? No, siempre ahí. No, pero si no quedo como kirchnerista. No. O sea, No, este es el no, problema. no, Después no, yo las no, redes me putean por kirchnerista porque están ustedes dos diciendo. No, no. Al revés. ¿Qué hacemos? Durante la ¿Tuteamos misma o no entrevista, tuteamos? durante la misma entrevista le voy a decir la misma persona de usted y de vos, porque nunca me voy a acordar. Porque nunca. Sí. Vos haces así. Yo lo trato como me surja, como me salga y Calvo. Cada uno como le sale. Y Calvo, Sale así. mantiene la distancia. Hacemos, Así es. o sea, no nos ponemos de acuerdo antes. No. Ni en No eso. nos ponemos de ni acuerdo. en eso. Perfecto, ni en eso. Bárbaro, dale. Terapia intensiva, ¿qué es lo que está Terapia pasando? intensivas al límite. Nos falta una I ahí, pero no pasa nada. La semana pasada contábamos acá que el Ministerio de Salud de la Nación había establecido 5 provincias en colapso sanitario. Bueno, ahora tenemos ahí en algún caso las terapias intensivas, ahí vemos la progresión, el 20 de mayo el 72.6, 22 de mayo 74.1, 26 de mayo 75%, y agárrense con los porcentajes de las provincias. Agárrense. Porque tenemos a Santa Fe con el 97% de terapia intensiva ocupada. Técnicamente está colapsado, por eso decíamos, ayer contábamos que Santa Fe le está pidiendo mandar a Córdoba, que también está con un nivel Y que altísimo de tampoco le están ocupación. sobrando camas, ¿no? Pero Santa Fe está 97%, la peor. Río Negro 93%, Neuquén 91%, acá está concentrado en Neuquén capital. Mendoza y San Juan 89%, Tucumán 87%, ayer se murió una paciente en una ambulancia, porque no tienen dónde llevar a los enfermos. Corrientes 86%, que tiene adelanto de elecciones y las mantiene por ahora. Y Capital, Ciudad de Buenos Aires, 82%. El dato de Capital hay que prestarle atención porque en el sistema público, hasta hace un mes la ciudad contaba 400 camas, 450 camas. Entonces subían los casos muy fuerte y subía muy fuerte la ocupación, el porcentaje. Le aumentaron 50 camas, bajó el porcentaje. Le aumentaron otras 50 camas y volvió a bajar el porcentaje a pesar de que aumenta el número absoluto. El dato ahí, que es lo que decía Vanina Edur el otro día, la terapista intensiva, es que se aumenta la cantidad de camas, pero ya empiezan a ser camas con menor calidad de atención en terapia intensiva, no tanto por el equipamiento, sino por el personal, que cada vez rota más y no tiene la misma experiencia. Está exhausto, Está agotado. algunos que se han tomado licencia, digo, todo esto está apareciendo, ¿no? El personal de terapia Totalmente. intensiva, te lo dice el sistema de salud, es lo único que no se puede generar por más que vos hagas cuarentena, porque necesitan años de formación para tener terapistas intensivos. Ahora, Javi, perdóname, estos números también, digamos, están atados a cómo sigue evolucionando. Totalmente, los contagios. Pero quienes están en terapia intensiva sabemos que cursando esta enfermedad es gente que está durante muchos días. Sí, O sea porque que no sabe- bajaron la edad. porque bajaron la edad. Claro.
Entonces no sabés, digamos, de acá a los próximos 15 días si se te desagota, no parece que se vaya a desagotar. No fácilmente. Está el doctor Pedro Kahn del otro lado. Decíamos que hoy era un programa clave hoy con este número de casos y le agradecemos mucho. Hace tiempo que teníamos ganas de charlar con él. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal, Romina? Buenas noches. Bien, a ver, la pregunta, yo preguntaba cuando arrancábamos y ahora qué, ¿no? Porque se hizo el confinamiento, la gente volvió a hacer un esfuerzo, están llegando las vacunas y los números siguen aumentando. ¿Cómo se explica? Bueno, en primer lugar hay que ponerlo en un contexto internacional, Romina. La Organización Mundial de la Salud nos contaba al principio de la semana que está terminando que durante el año 2021, en estos pocos meses, casi 5 meses, se han juntado más casos de coronavirus que en todo el año 2020. Y que en un plazo de 3 semanas la cantidad de personas fallecidas por coronavirus en todo el mundo va a superar a la del 2020. O sea que en menos de medio año vamos a tener una mortalidad mayor que la que tuvimos en el año pasado. Estamos en una situación donde prácticamente, si uno mira el mapa en las distintas páginas donde puede mirar estas cosas, tenemos tenido de rojo una buena parte del planeta. Básicamente en este momento el epicentro está en América Latina, también en Europa del Este y en algunas partes de Asia. Y las partes que no lo están tienen que ver precisamente con algo que vos mencionabas recién, que es el tema de las vacunas. Esta es una epidemia distinta, esta es una pandemia distinta, no es una segunda ola, sí, es una segunda ola, pero uno lo podría definir como una pandemia diferente. ¿Por qué? En primer lugar, porque tenemos la experiencia de lo que pasó el año pasado. En segundo lugar, porque tenemos las variantes de preocupación que son más transmisibles. Y en tercer lugar, porque contamos con vacunas. Esto nos permite plantear un panorama completamente diferente del que teníamos hace apenas un año. Ahora, Pedro, hace un ratito estábamos hablando con Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia, que daba un panorama, hoy los dos, ¿no? Están dando como un panorama que no esperábamos con estos números bastante más esperanzador. Él calculaba que para septiembre, repitiendo lo que decía el ministro Goyán, calculaban tener a gran parte de la población vacunada, por lo menos la población de riesgo seguro, ¿no? Correcto. Sí, eso es perfectamente posible en la medida en que se cumplan los compromisos de adquisición de vacunas. Es decir, los contratos están firmados. Hasta ahora las vacunas venían llegando con retraso con respecto a... Pero estaban firmados el año pasado, a fines del año pasado también. Por eso digo, Romina, hasta ahora estaban firmados, pero las entregas venían, digamos, en relativamente pequeñas proporciones. Ahora aparentemente esto se ha acelerado. Si nosotros miramos en la última semana, digamos, están entrando vacunas. Hoy nos enteramos por la prensa de que van a llegar 6 millones de vacunas de Sinopharm. Están llegando las vacunas de AstraZeneca finalmente, que se estaban terminando de envasar en México sobre la base del producto que fue generado aquí en la Argentina. Es decir que en la medida que se disponen de más vacunas y se vacune más gente, vamos a tener más gente protegida, menos circulación del virus y sobre todo vamos a tener un menor riesgo de formas graves, porque el principal mérito que tienen estas vacunas no es tanto la reducción de los contagios, que sí lo es, pero fundamentalmente la reducción en la incidencia de formas graves que requieren oxígeno, internación, terapia intensiva y por supuesto con el riesgo de la mortalidad, ¿no? Ahora, Pedro, en su momento vos habías sido, digamos, uno de los más acérrimos defensores de la cuarentena, por eso fuiste muy criticado, se hablaba de infectadura, ¿no? En algún momento alguien dijo estos infectólogos no van a poder salir a la calle. Después hiciste una autocrítica diciendo fue muy larga. Digo, con el diario del lunes tal vez es más fácil, pero y no sé si hay una fórmula, pero si había una fórmula era esta, eran cierres más cortos, más intermitentes, de menos tiempo para no saturar tanto a la población y particularmente a la economía, al bolsillo. Romina, en primer lugar, no hay nadie en este país ni en el mundo que pueda decir que está a favor de una cuarentena o a favor de las restricciones. Esa es una medida de carácter epidemiológico que es necesario tomar cuando no tenés otra alternativa. Y el año pasado no teníamos otra alternativa porque había que fortalecer el sistema de salud. Entonces, que las cosas se podían haber hecho mejor, seguramente. Yo creo que todos tenemos que mirar un poco, no solamente lo que pudimos haber hecho mejor, que no sé si el momento de pleno incendio es el momento para hacerlo, pero creo que digamos, de aquí para adelante hay una situación donde cada uno de nosotros tiene que hacerse la pregunta: ¿yo voy a ser parte de la solución o voy a ser parte del problema? Empiezo por el presidente de la Nación y sigo por el último ciudadano en el pueblo más recóndito en el norte o en el sur argentino.
cada uno de nosotros tiene una cuota de responsabilidad que es diferente de acuerdo a los niveles. Yo como médico tengo más responsabilidad que la que puede tener un ciudadano común, un gobernante tiene mucho más responsabilidad. Pero lo que tenemos que tener en claro es que, digamos, las medidas de restricción no son un invento argentino, porque este es otro tema. Tenemos que terminar con lo que un colega mío suele llamar el ombliguismo argentino, ¿no? De mirarnos el ombligo como si lo que nos pasa a nosotros fuera una cuestión exclusivamente local. Y el otro día se mostraba con una cierta ironía, digamos, una situación donde el presidente Macron se sentaba a tomar un café en París después de 5 meses y medio de cierre de los bares. Y por favor que nadie diga que estoy a favor de cerrar 5 meses y medio de los bares. Estoy nada más que dando el ejemplo de lo que sucede. Entonces, ¿cuál es la diferencia con respecto al año pasado? Sabemos más, sabemos manejar mejor a los pacientes, tenemos más claro qué es lo que nos sirve y empiezan a surgir alternativas que sirven para tratar mejor a los pacientes, pero sobre todas las cosas tenemos la perspectiva de la vacunación, que eso es un tema muy importante porque evidentemente, y no es una fantasía, Romina, porque miramos Israel, miramos Gran Bretaña, miramos Estados Unidos y nos damos cuenta que vacunando a una proporción alta de la población empiezan a reducirse los casos. Y mientras nosotros estamos contando la mortalidad de 400, 450, 500 casos o más, hay países que tienen 0 muertos un día, 10 muertos otro día, 4 muertos otro día. No es que va a dejar de morir gente por coronavirus, pero evidentemente va a dejar de ser un problema de las características sanitarias que tiene ahora, ¿no? Teniendo en cuenta, doctor, esta situación actual, ¿usted es partidario de que el lunes vuelvan las restricciones no tan duras como las de esta semana, o le parece que sanitariamente tiene su riesgo? A ver, en primer lugar hay un compromiso de la palabra presidencial en el sentido de que el lunes se vuelve no al viva la pepa, digamos. No, digamos, restricciones un poquito más flexibilizadas. Vamos todos a la cancha de fútbol, ¿no? Como tendríamos ganas de ir seguramente, yo por lo menos. Sí, pero yo también. Evidentemente me parece que sería muy importante que se respete la palabra presidencial en ese sentido, salvo que ocurriera una catástrofe de aquí al domingo, cosa que, digamos, no es lo esperable, porque progresivamente deberían empezar a verse algunos resultados, que no los vamos a ver todavía de acá al domingo, pero por lo menos que no continúe un aumento importante de casos. Yo creo que los 40.800, no recuerdo el número que tenemos. 41.080. 41.080, perdón. Esos 41.080 probablemente estén reflejando los datos que se cargaron hoy, que no necesariamente son contagios del día de hoy. Eso es lo que la gente tiene que ver también, ¿no? Es decir, la carga de datos durante los fines de semana no es que hay menos casos, no es que la gente se enferma menos el sábado o el domingo. Es cierto que por ahí consulta menos, pero también es cierto que se cargan menos datos. Y entonces lo que el Ministerio informa es lo que le entra en la base de datos. Doctor Khan, el otro día el presidente de la Nación le atribuyó a usted una definición respecto del aumento de los contagios en los más chicos. ¿Lo podemos escuchar? Me interesa saber cuál es su mirada. A ver, ¿lo tenemos por ahí? Sí. Chicos en edad escolar, de 0 a 12 años, el aumento de los contagios, Pedro Khan me dio el dato el otro día, aumentó el 110% de los contagios, aumentaron el 110%. ¿Qué cambió en ese tiempo? Escolaridad. ¿Nos puede contar un poco más? Sí, por supuesto, te cuento cómo fue, porque está un poco tergiversada la versión que salió en los diarios. Mira, el tema es el siguiente: nosotros tuvimos una reunión por Zoom, por supuesto, con las autoridades de salud, menos la ministra y el presidente, que estaban reunidos aparte con el gabinete. En esa reunión, la directora nacional de epidemiología presentó la situación epidemiológica y nos mostró una curva en la que se veía que la diferencia entre el pico que había en aquel momento, que hace de esto unos 10 días, con respecto al pico del año pasado, había aumentado un 70%, era un 70% más alto. Mientras que el crecimiento de los casos, comparando pico a pico entre personas de 0 a 19 años, había crecido un 110%. Eso lo escuchamos en esa reunión, y cuando después se incorpora el presidente y la ministra, yo menciono eso que había escuchado, que no es un dato mío, porque nosotros no generamos datos propios, nos manejamos con datos del ministerio. No es que yo presenté una estadística individual personal mía. Simplemente me limité a repetir una información que además está en el dominio público. Ustedes entran a la página web del ministerio y van a encontrar los informes epidemiológicos y ahí figuran esos datos. Entonces no es que faltó la verdad Alberto Fernández, sino se lo había dicho usted, pero en base a los datos del propio ministerio. Así sería la historia. Así es. Está bien. Y doctor, le hago... Ni Alberto Fernández faltó la verdad, ni yo salía de mentir al presidente como dijeron por ahí. Doctor, y le hago una última personal.
Usted antes era el referente de la Fundación Huésped, de la lucha contra el SIDA. La pandemia lo puso en el barro incluso. Hay marchas donde muestran carteles suyos y lo acusan de un montón de cosas. ¿Cuánto le cambió el caminar por la calle? ¿Cómo se imagina el día después suyo de la pandemia? ¿Vuelve a ser la misma persona que se dedicaba a lo suyo o dice, bueno, largo todo? No, de largar todo de ninguna manera. Mi vida es como una bicicleta. Cuando una bicicleta se para, se cae. Así que yo espero no caerme y pienso seguir trabajando mientras pueda. En realidad, debo decirte que camino por la calle, salgo poco, pero cuando salgo, y por lo menos hasta ahora nunca me encontré con ninguna expresión agresiva. Y la verdad es que como tengo la suerte de no estar en Twitter y en esas redes sociales, entonces puedo ignorar las cosas que se dicen por ahí. Y la verdad que sería muy poco digno de mi parte quejarme porque alguna gente salga a insultar o diga algunas cosas, cuando en realidad los verdaderos héroes, los que realmente están poniendo el cuerpo, son los médicos, enfermeras, kinesiólogos en terapia intensiva, en las guardias, en las ambulancias. Yo saliera a quejarme porque alguien me insulta, la verdad que sería una bajeza de mi parte que no estoy dispuesto a cometer. Pedro Can, muchísimas gracias por esta presencia esta noche. Hacía tiempo teníamos ganas de charlar con él en RM. Muchísimas gracias. Como siempre, un placer, Romina. Igualmente, y bueno, nos sorprendió el día, nos sorprendió la noche. Veníamos angustiados, preocupados, asustados con estos números, y dos referentes, bueno, vamos a seguir escuchando, pero plantean que el panorama es bastante más alentador de lo que creíamos. Una buena manera de irse a dormir.